Bueno, muy buenas noches. Reciban todos y todas la más cordial bienvenida a nuestra charla semanal. En representación de la Escuela Virtual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de Conciencias y también de la comunidad de Virtualia, le damos pues esta bienvenida para la escuela y para todo el equipo. Es un placer tenerles en este momento nuevamente aquí reunidos para seguir compartiendo, analizando, ¿no?, y profundizando sobre los temas de nuestro diplomado en la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo humano, ¿no? Entonces, qué bueno que están acá. Estamos en el contexto ya de la segunda semana de la unidad 2. Ya hemos superado un poco más de la mitad del curso, digamos. Estamos justo en ese momento de las 12 semanas. Estamos como en esto, en la sexta, bueno, ya en la séptima semana. Estamos en la unidad 2, hablando sobre los temas ya de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en esta unidad. Y hoy, pues bueno, esta es la oportunidad para tener esta charla y seguir profundizando, digamos, en estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos como invitado especial al profesor Manuel Franco Avellaneda, que además, bueno, ustedes han compartido bastante con él en el contexto del diplomado, y hoy pues nos estará haciendo una presentación sobre este tema de apropiación. Y pues bueno, la idea es que hoy podamos también, ustedes han venido la última semana, desde la última semana, es decir, desde la semana pasada, leyendo e intercambiando sobre apropiación. Hemos diseñado un documento también en el que Manuel, pues digamos, diseñó ese documento sobre apropiación, y pues ustedes lo han venido leyendo y reflexionando e integrándolo a sus prácticas, y este es el momento, el día de hoy también, pues para que podamos hacer algunas preguntas, tratar de empezar a pensar en esa apropiación desde nuestras prácticas para nuestra sistematización en el curso. Entonces, bueno, esta es una muy buena oportunidad, creo, para sacar provecho de esta charla que pues me parece que es muy, muy importante. La dinámica de la sesión, entonces, será un poco la misma que hemos tenido en las últimas charlas, que además, pues bueno, ustedes nos han manifestado por diversos medios que han sido apropiadas y que les ha gustado, digamos, la dinámica. Y es un poco una presentación breve de algunos, digamos, pues 20 minutos que hará Manuel, y después pasamos a un momento de conversación, ya de charla, en donde esperamos que pues nos hagan preguntas, pero también que puedan hablar entre ustedes. Recuerden que estos espacios no es solamente para hablar con los profesores, sino también, creo, pues entre ustedes, ¿no? Y consolidando esas dinámicas también de grupo que ustedes estaban haciendo en el curso. Entonces, bueno, ya pasaríamos después a esa parte de conversatorio, digamos, más abierto y propiamente dicho. Y ya, entonces tendríamos este espacio para que lo aprovechemos, y bueno, ya sin más preámbulo, le voy a dar paso al profesor Manuel Franco, pues para que inicie la presentación. Hola a todos y todas. Voy a compartir la presentación, creo que ya la están viendo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como Wilmer señaló, pues voy a hacer una presentación profundizando los puntos que discutimos en el documento que ustedes han estado leyendo. Yo no voy a repetir cosas que estén allí, más bien intentaré profundizar algunos aspectos que se señalan allí, y después dar un tiempo para la conversación con ustedes. Voy a hacer una presentación muy breve, no más de 20 minutos. Luego voy a ser muy justo a la hora de presentar algunas cuestiones, más interesado en hacer un panorama general de los temas relacionados con la apropiación, y con el interés de abrir ventanas sobre este concepto que sin duda es una de las contribuciones más importantes que América Latina y específicamente Colombia ha hecho a la relación entre ciencias y públicos.
Bueno, sin más preámbulos, la presentación que voy a hacer hoy está dividida en 4 partes. Una primera parte que va a presentar algunos aspectos relacionados con el conocimiento científico y tecnológico. Un segundo momento en el que voy a presentar una relación entre desarrollo científico y tecnológico y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y un siguiente momento, un tercer momento en el que intentaré mostrar algunas relaciones entre política científica, apropiación y los avances que han ocurrido específicamente en los últimos 30 años en relación al surgimiento de la Política Nacional de Apropiación y la Estrategia Nacional de Apropiación. Aunque estos conceptos pueden sonar locales, pues como ustedes han revisado en el documento, intentamos hacer un panorama de América Latina. Luego los colegas de Ecuador, Paraguay, México que nos escuchan, pues van a encontrar reflejos también en términos de las discusiones que estamos proponiendo, al igual que en Venezuela. Bien, y finalmente una articulación en relación a los museos interactivos de ciencia y tecnología y la apropiación. Bien, la imagen que presento, que seguramente se va a demorar unos segundos en cargar en sus computadores, una imagen muy interesante porque muestra un experimento clásico del siglo XVII con una bomba de vacío, en el que ustedes pueden ver una paloma que está metida dentro de una bomba de vacío, se retira el aire del interior de la bomba y se muestra que la paloma se muere. Este experimento es usado por muchos teóricos que estudian el conocimiento científico para mostrar varios aspectos. A mí me interesa enfatizar básicamente 2 aspectos de esta primera parte de la naturaleza del conocimiento científico. El primero tiene que ver con la infraestructura del experimento. Uno, asociado a una tecnología material, un artefacto construido para retirar el aire para producir vacío, y toda la infraestructura que implica la construcción del experimento. La construcción del experimento como un elemento central en la configuración de este proceso científico. El otro, la presencia de público al cual se le muestra el experimento, es decir, una suerte de tecnología social que aparece allí en la que el público es usado como validador de este hecho científico. Y otro elemento que, aunque no está presente allí, empieza a jugar un papel importante porque aparece una tecnología que podríamos llamar literaria o retórica, porque este experimento es documentado, escrito para ser comunicado a otros. Es decir, aparecen 3 elementos que están presentes en términos de esta ciencia del siglo XVI, XVII. Bien, además de eso, y esto es un elemento que surge con las perspectivas feministas de ciencia y género, hay otro elemento que aparece allí y es evidente en las caras de las mujeres comparada con las caras de los hombres. En tanto que los hombres aparecen muy atentos al experimento, muy interesados en una posición
de reflexiva y demás, las mujeres aparecen con una cara de preocupación, sensibles. De hecho, ese es un elemento que hace que ellas muchas veces sean retiradas del escenario de experimentación porque, según se argumenta, dejan ver sus emociones frente a una presunción de objetividad que está presente allí. Estos elementos de diferenciación entre hombres y mujeres, entre unos señores que son testigos de este experimento, que son llamados por las feministas como testigos modestos, se opone a otros testigos sensibles que dejan expresar sus emociones y demás, que se convierten en un quiebre entre una presunción de ciencia objetiva versus una ciencia cargada de emociones y demás. Las tecnologías que les mencioné inicialmente son tecnologías que se constituyen en elementos claves para la configuración del hecho científico. Los artefactos, la tecnología literaria y una validación a través de públicos que se convierten en testigos del experimento. Esto es una validación que se conoce como señores de palabra, que luego se transforma a una validación por pares. Actualmente la ciencia se hace a través de una validación por pares y todos hemos pasado por una formación académica, hemos sido evaluados por pares que dan fe que podemos entrar a un colectivo o a un estilo de pensamiento. Que eso me permite articular con lo que les voy a plantear enseguida. En el principios del siglo XX, epistemólogos de diferentes nacionalidades, todos de ellos europeos y norteamericanos, hacen planteamientos frente a críticas más que planteamientos al positivismo lógico, que es herencia de esta ciencia moderna, y que atacan la objetividad de dicha presunción científica. Y esa objetividad se ataca con varios elementos que epistemólogos como Thomas Kuhn identifican en relación a cómo se configuran estilos de pensamiento en diferentes comunidades científicas. Es decir, ustedes son educados para pensar de X o Y manera y colectivos de biólogos configuran un estilo de pensamiento que es diferente a un colectivo de químicos o un colectivo de ingenieros. Y hay muchas maneras de configurar ese colectivo: eventos, congresos, reuniones, publicaciones especializadas donde solo publican miembros de la comunidad, etcétera, etcétera, que son validados por pares que son miembros del mismo colectivo. Pero además de eso aparecen otros elementos, y es elementos asociados a las posibilidades que son propuestas, por ejemplo, con Popper de la última etapa, en la que se proponen elementos de falsación científica en los que se argumenta que son el origen de la creatividad y del surgimiento de nuevas propuestas. Bien, eso asociado a desarrollos científicos en la primera mitad del siglo XX que empiezan a generar crisis dentro de los paradigmas establecidos, específicamente en la mecánica clásica, con el surgimiento de la relatividad y comprensiones que no se acomodan a elementos anteriores. De ahí que las propuestas de Kuhn tengan gran relevancia e importancia para explicar cómo suceden esas diferentes etapas en el desarrollo científico. Bien, en la década del 60 y 70 va a ocurrir otro movimiento importante. Bueno, esto lo voy a saltar rápidamente porque no quiero. En la década del 60, después de
la Segunda Guerra Mundial, o mejor, desde los periodos de guerra, empiezan a surgir movilizaciones sociales en función de usos de la ciencia y la tecnología en diferentes áreas de la sociedad que empiezan a mostrar problemas ambientales, sociales y políticos muy serios. Uno de los elementos claves de la época es la guerra de Vietnam, donde se usan el Nepal como herramienta de guerra, el uso del DDT en la agricultura, que de hecho en algunos países todavía se usa, y el desarrollo de armas. No, les mencionaba lo del Nepal, pero además del Nepal existen otros desarrollos, y esos movimientos ambientales critican algo de lo cual les voy a hablar adelante, que tiene que ver con un modelo lineal de innovación. Bien, es decir, se empiezan a evidenciar intereses económicos, políticos, que están inmersos en ese desarrollo científico y tecnológico, que también muestran que esas presunciones de objetividad y aislamiento social de la ciencia como dos esferas separadas, como si la ciencia no estuviese involucrada de aspectos sociales y culturales del escenario donde fueron desarrolladas, están presentes, y luego con temas relacionados con el marketing y con una evidente desarrollo tecnológico con fecha de caducidad, que se conoce como obsolescencia programada, en la que existe un interés económico que prima sobre intereses ambientales, sociales y culturales, que también es evidente en el desarrollo tecnológico y científico, que pues creo que todos lo hemos vivido en compra de electrodomésticos, en compra de automóviles, en compra de computadores, donde las obsolescencias programadas cada vez son más cortas y donde la basura electrónica empieza a ser un problema complejo y serio. Bien, eso me permite mencionar un elemento que tiene que ver con un problema central en el desarrollo científico y tecnológico, y es el determinismo que subyace en algunas propuestas en las que se proponen los artefactos como elementos centrales para la transformación de diferencias sociales, económicas y políticas, y que en dispositivos como el que les estoy mostrando ahí, que es el proyecto OLPC, son evidentes. Pero también nos hace pensar en términos de lo que hay detrás de esos desarrollos, cómo son configurados, dónde son configurados, por quiénes son configurados, porque es evidente que en ese desarrollo, aunque con presunciones aparentemente loables, se hacen sacrificios sociales, económicos y políticos que son fundamentales en el desarrollo científico y tecnológico. Por eso mostraba que esta mujer, y eso es un señalamiento de los feminismos, es diferente a esta otra mujer, que no solo está presente en términos de estos artefactos, sino incluso en la manera en que son configurados artefactos en los museos interactivos. Y cuáles son los valores e intereses e imaginarios de los diseñadores a la hora de construir estos artefactos y cómo ellos está embarcado en estos dispositivos.
Luego, no solo nos interesa el uso, sino lo que está detrás y cómo eso es embarcado en esos artefactos, porque peligrosamente se puede llegar a pensar que con el uso de estos dispositivos yo puedo transformar sin la intervención de otros elementos, aspectos que están incrustados en dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas y demás. Esta es una propaganda de OLPC para el uso de computadores en África, en los que aparentemente todo se resuelve cambiando una ametralladora por un computador. Bien, esto tiene relación con algo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver con un modelo lineal de innovación sobre el cual todavía venimos operando y que muchas de nuestras políticas científicas aún actúan en esta dirección. Una presunción de que existe una investigación básica, luego sucede una investigación aplicada, un desarrollo tecnológico, un desarrollo productivo, una competitividad económica, y eso luego va a implicar un aprovechamiento de la sociedad de ese desarrollo científico y tecnológico. Luego, esto hace evidente que a mayor número de científicos, mayores serían los beneficios de la sociedad. De ahí que muchos escenarios de apropiación en sus primeras etapas se hubiesen dedicado a la promoción de vocaciones científicas, lo cual no es malo, sino que esto invisibiliza otras dinámicas y otras direcciones de desarrollo que suceden también en las sociedades y que no pasan por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y me voy a referir después a dinámicas que nacen de la sociedad y que nacen de otros sectores desarticulados a estas dinámicas de la política científica. Bien, además de esto es un elemento que ustedes pudieron revisar en el texto que está en la plataforma. Tiene que ver con un elemento que jugó un papel importante en el periodo de posguerra y fue la llamada Guerra Fría, y específicamente una competencia de desarrollo científico y tecnológico entre un mundo capitalista y un mundo comunista. Un elemento que disparó una transformación importante en la enseñanza de las ciencias fue el lanzamiento del Sputnik en 1957 y que transformó todos los currículos de ciencia y tecnología. En el texto ustedes pudieron revisar que, por ejemplo, el primer director de Colciencias, el capitán Ospina, Alberto Ospina Tavora, fue traductor de los PSSC, que fueron unos comités construidos en Estados Unidos para la transformación de la enseñanza de la física, pero que luego se extendieron a la biología, a la química y demás. Ese texto, por ejemplo, lo tradujo el capitán Ospina. Hablo del capitán Ospina porque él fue capitán de corbeta de la Marina y hizo una maestría en el MIT. Él conoce los PSSC cuando está estudiando en los Estados Unidos y hace la traducción en Colombia, pero eso no solo pasa en Colombia, también pasó en Brasil, también pasó en Argentina y en diferentes países de América Latina. Eso lo señalo como un elemento clave en el que también se muestran elementos asociados a la política en los que se transforma o se involucra la ciencia y la tecnología de manera evidente con las dinámicas que está viviendo socialmente un contexto. Bien, esto me funciona como antecedente de tres elementos, de tres momentos que están presentes
en el desarrollo de la política científica y la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el contexto latinoamericano y en el contexto colombiano. El primer momento se ubica en la década de los 60 y 70, que está articulado con el surgimiento de los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología, en nuestro caso Colciencias, que fueron promovidos por entidades multilaterales, entre otras por la UNESCO, en diferentes países de la región. Esta década del 60 y 70 es caracterizada por unos modelos de popularización y divulgación de la ciencia muy orientados a ganar reconocimiento de la ciencia y la tecnología a nivel local, y con una promoción también de los científicos locales, que incluso se organizan en asociaciones para el avance de la ciencia, que juegan un papel importante en la articulación y promoción de dinámicas asociadas a la popularización y divulgación. Este momento es importante para los museos por la Mesa de Santiago, que se configura en 1972, promovida por la UNESCO, y que va a proponer una idea de museo integral. Esa idea de museo integral es interesante porque propone una articulación entre sociedad y museo, intentando involucrar aspectos de la sociedad dentro del museo y además abriendo a diferentes museos temas de ciencia y tecnología. Bien, en relación al segundo momento, que se sitúa en la década de los 80, este momento es interesante por múltiples razones. Primera, porque es la llegada de los museos interactivos en América Latina, que llegan en ese periodo, inspirados en el modelo del exploratorium, en el modelo de experimentación del exploratorium, y con la ayuda de los manuales, las recetas del exploratorium. Muchos de ustedes conocieron los exploratorios cookbook, los famosos cookbook del exploratorium, que eran recetas para construir módulos interactivos. En Colombia, los primeros museos fueron, como ustedes leyeron en la unidad anterior, el Museo de la Ciencia y el Juego y el Museo de los Niños. Por ejemplo, en relación a los museos de los niños es muy interesante porque los museos de los niños se convierten en un modelo articulado con el trabajo social desenvolvido por las primeras damas. Entonces, por ejemplo, el Museo de los Niños de Costa Rica fue promovido por Gloria Bejarano de Calderón, que era esposa de Rafael Ángel Calderón, presidente de Costa Rica. El Museo de los Niños de Guatemala fue promovido por Patricia Escobar de Arzú, que era esposa del expresidente guatemalteco Álvaro Arzú. Y el primer museo de los niños construido en América Latina es el Museo de los Niños de Caracas, que fue promovido por Alicia de Calderón, que es esposa de de Alicia Caldera, que que fue esposa del expresidente venezolano Rafael Caldera. Eso es muy interesante porque en Colombia el Museo de los Niños pues nace apoyado de la mano de Belisario Betancourt. Bien, este periodo también está influenciado por el movimiento inglés de Public Understanding of Science, que nace en el contexto de una preocupación por el poco interés de las personas por la ciencia, de la gente por la ciencia, y en un contexto político marcado por la presidencia, por la dirección de Margaret Thatcher, y
con un apoyo importante de la Royal Society. Y sin duda juega un papel importante en el desarrollo de dinámicas y en el apoyo de dinámicas en diferentes contextos de América Latina, del desarrollo de museos y demás. Pero es en el último momento, en la década de 1990 y 2000, en la que los museos interactivos logran un posicionamiento importante y se configuran redes de popularización de la ciencia. De hecho, la red POP nace en 1990 y en el 2000 surgen las primeras políticas orientadas a apoyar y fomentar estos trabajos. Bien, no me voy a detener más sobre esto porque voy a avanzar un poco más, que tiene que ver con este último periodo. Este es un pequeño resumen de esta última etapa. En Colombia, la idea de apropiación social de la ciencia y la tecnología y la innovación, si bien se incluye en la política pública en la década de los 90, en la década de los 80, que es un texto que está también colgado en la plataforma, surge una idea de apropiación cultural de la ciencia y la tecnología, de la mano de Paul Bromberg y el profesor Granet, pero es en la década de los 90 en la que es incluida en el marco del trabajo que hace la comisión configurada por el gobierno del presidente Gaviria en Colombia, de reunir un grupo de científicos importantes para pensar temas relacionados con la educación, la ciencia y la tecnología. En ese marco se produce un documento que se llama Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología, específicamente el tomo 4, producido por Eduardo Posada, Nora Elizabeth Hoyos y otros colaboradores que introducen esta idea, que sin duda fue inspirada de la idea de apropiación cultural propuesta en la década de los 80. En el 2005 surge la Política Nacional de Apropiación, que tiene un énfasis en población infantil y juvenil, pero que es interesante porque intenta hacer unas primeras definiciones y un posicionamiento sin duda político de este concepto, pero en la Estrategia Nacional de Apropiación, que nace en el 2010, ahí existe un giro importante de pensar que la apropiación sucede en otros escenarios y es ahí donde se intenta hacer un ejercicio de deslocalizar la apropiación, es decir, que además de los museos que en la década de los 90 y 2000 se convierten en protagonistas importantes de la apropiación, existen otros escenarios en los que esto sucede y promovida por otros actores aparte del Estado, las comunidades científicas y los popularizadores o diríamos mediadores. Aparecen otros actores que también promueven propuestas de apropiación, como las sociedades civiles y comunidades organizadas o incluso empresarios, en los que muchas entidades privadas promueven estos escenarios para promover las actividades que desarrollan. Bien, esto me permite introducir una comprensión que hemos tenido del concepto de apropiación, que hemos construido a partir de un ejercicio de investigación en diferentes escenarios, que nos permiten señalar que existen por lo menos 3 elementos que caracterizan la apropiación. El primero, una diversidad de actores, es decir, sucede apropiación cuando existen una interacción entre actores diferentes socialmente hablando, que tienen comprensiones y construcciones de significado diferentes, y que nos permite señalar que tal vez esto
sea el elemento diferenciador de otros aspectos relacionados con la divulgación o popularización en las que, o comunicación de la ciencia tradicionalmente hablando, en la que sucede una interacción muy baja con actores diversos o incluso solo sucede comunicación entre pares. Necesita una configuración de espacios de encuentro para que esos actores se puedan reunir y existe un elemento aglutinante, articulador de esa diversidad de actores, que es unas situaciones que tienen interés para todos los involucrados. Es allí en que aparecen temas de actualidad o temas de interés público atravesados por ciencia y tecnología que se convertirían en los elementos claves en términos de la apropiación. Esto lo voy a señalar más adelante, que son las 2 diapositivas que me faltan, que tienen que ver con el papel que jugarían los museos en términos de esta nueva comprensión de apropiación. Uno, que a raíz de todo lo que les he estado señalando, que tiene que ver con una ciencia que es una construcción social que está involucrada en intereses sociales y políticos, parte del ejercicio y el papel que jugarían los museos estaría relacionado con la posibilidad de mostrar esas aristas y mostrar esa ciencia problemática, esa ciencia que está en construcción y no esa ciencia cajanegrizada. Me voy a referir a eso en esta última diapositiva, y tiene que ver con la oposición de una ciencia que ya fue cerrada, que ya es comprendida como una verdad, entre comillas. Me estoy refiriendo a aspectos de la ciencia que ya no están en discusión. Me estoy refiriendo a las leyes de Newton, por ejemplo, o a elementos que ya son aceptados de manera generalizada, en oposición a otros aspectos de la ciencia que aún están abiertos y que son problemáticos y que son controversiales, como los atravesados por temas ambientales, como el uso de energías nucleares, como el tema relacionado con transgénicos. Todos estos temas que están abiertos, en las que hay controversias tanto al interior de las comunidades científicas como al interior de las mismas sociedades, son elementos que jugarían un papel importante en términos de los escenarios museales, y que los señalo con una imagen del dios Jano, que es un dios griego, que era el que mostraba los comienzos. Por eso es que January se llama de esa manera, porque señala el comienzo del año. Está hecho, tiene este nombre en honor al dios griego Jano, pero también en portugués. Janeiro tiene esa misma relación, y es una cara que es una cara vieja, de certezas, de verdades, que es la del lado izquierdo, que está mirando hacia atrás, y una cara joven, de situaciones, problemas, de controversias, que estaría mirando hacia adelante y hacia el futuro. Ese sería como el gran reto de estos escenarios, para convertirse en escenarios de discusión y de foro de aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología. Bien, creo que los 20 minutos se convirtieron en casi 40, les pido excusas, pero es que este tema me lleva más tiempo de lo que habitualmente podría gastar, sobre todo porque hay algunos elementos de ejemplo y demás que son claves para entender y comunicar. Gracias. Perfecto. Bien, ahora muchas gracias. creo que Muy bien. debería
muy fácil de María participar. Gabriela en el chat nos dice que debería haber un botón de aplausos para estos momentos. Entonces, de hecho sí lo hay. En la parte superior de... Voy a aplaudir, miren, acá hay un botoncito. Exacto, ya. Aquí hay un botón de aplauso, perfecto. Muy bien, muchas gracias Manuel por tu intervención, creo que súper bien, yo creo que ahí nos has dado muchísimas ideas y muchísimas pistas pues para muchas cosas, creo que esta conversación va a estar muy interesante, entonces pues también sin más preámbulo, pasemos como a este espacio, a este momento de intercambio, ¿no? De charla formalmente, y en ese sentido les invito a que levanten por favor la mano para tomar el orden de participación, ¿no? Con sus preguntas, sus comentarios, sus aportes, sus dudas, bueno, todo lo que ustedes nos quieran comentar. Entonces por favor levanten la mano y empezamos la charla, ¿vale? Bueno, ya hay una mano que se levanta, usuario de macardi@gmail.com. Tienes la palabra, por favor activa tu micrófono. Hola, ¿me escuchan todas? Sí, perfectamente. Ok, bueno, no sé por qué aparece mi correo, yo soy Marcela García. Yo tenía una pregunta frente a la charla y es, ¿cómo se articulan las ciencias sociales en todo este esquema? Porque parece que todo el tiempo estuviéramos hablando como de ciencias duras, ciencias naturales, y las ciencias sociales pues no veo muy bien cómo quedan ahí. Perfecto. Muchas gracias. Perfectísimo. Si quieres, yo creo que retomemos un par de intervenciones y pasamos de nuevo con Manuel. Lady Yark, tienes la palabra. Por favor, activa tu micrófono. Bueno. Hola, Hola, perfecto. ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, mi pregunta también está relacionada con lo que decía la chica que habló ahora. Pues mi trabajo aún se vuelve más complejo porque yo hice algo como tallerista, pero con talleres de arte, y estaban intersectados con temas pues sí diversos, ligados a un trabajo que hacían unas psicólogas en una comunidad, y también con temas ligados al medio ambiente en parte con una fundación que se llama Idea Bio, que hace trabajos ecológicos. Entonces, en ese sentido, pues yo me acerco un poco a lo que propone el profesor con el tema de las ciencias sociales y ubicando al arte en medio de esto, pero también cómo podría tener en cuenta la ciencia o todos estos esquemas que él nos presenta como guías para analizar las propuestas. Perfecto. Sí, Hola. sí, perfecto, sí, perfecto. Recibimos tu pregunta. Fabuloso. Entonces, pasamos entonces, no sé, Manuel, si activas tu micrófono y esperamos, o escuchamos a Andrés y te doy paso. Bueno, vamos con Andrés. Perfecto. Si quieres, Andrés Torres, perfecto. Muy buenas noches, profesor. Muchísimas gracias por la charla, muy interesante, especialmente este contexto histórico que nos trae pues el contexto de Colombia, y precisamente sobre eso va mi pregunta. Hay uno observa que desde hace aproximadamente, por lo menos para el caso de Medellín, unos 15, 20 años, ha habido un boom en el tema de divulgación y de apropiación de la ciencia y la tecnología. En Medellín, por ejemplo, está la experiencia de instituciones como ProAntioquia y otras instituciones que han apoyado los temas de apropiación de ciencia y tecnología, muchos de la mano de la empresa privada. A mí me gustaría consultarle el papel de la empresa privada en estos temas, porque pues algunos, en el caso de Colombia, veíamos que eran de la mano de iniciativas gubernamentales, pero la empresa privada, ¿qué real participación ha tenido? Y hoy, ¿cómo está este apoyo en cuanto a
a iniciativas que estas empresas realicen y que sean efectivas. ¿Cómo puedo también, por ejemplo, apoyarse de estas iniciativas? Muchísimas gracias. Perfecto, Andrés, muchas gracias a ti. Yo creo que con estas tres intervenciones, no sé, hay más manos que se levanten, sin embargo, yo creo que podemos pasar, Manuel, no sé qué opinas. Tienes el micrófono desactivado, Manuel. Ahora sí. Aló. Perfecto. Las preguntas son muy pertinentes y las agradezco muchísimo, especialmente las de las ciencias sociales, porque sin duda, y eso es una circunstancia que es evidente en los consejos nacionales de ciencia y tecnología, y es que hay una primacía de las ciencias, sí, que podríamos llamar duras entre comillas, sobre ciencias sociales y humanas. Pero creo que la gran articulación con las ciencias sociales ocurre al reconocer que estas ciencias duras también son sociales. Por eso en uno de los acápites del documento se señala de manera categórica que ciencia y tecnología son sociedad. Y en ese orden de ideas, en la comprensión de apropiación que tenemos, es necesario y evidente el concurso de las ciencias sociales. Es de hecho el concurso de las ciencias sociales la que nos permite tener la comprensión que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque es evidente que se hace apropiación con diversidad de actores y esa diversidad de actores implican procesos de negociación y de articulación con realidades sociales que están atravesadas por lo político, por lo cultural, por lo social, por otro tipo de conocimientos. Que esa configuración de espacios de encuentro en el que estos actores se pueden reunir, pues necesitan sin duda no solo la disposición de una infraestructura física, sino la configuración de dinámicas en las que ese diálogo pueda ser posible y donde los conocimientos no solo de ciencias duras, sino o mejor, no solo de ciencias naturales, sino de otras ciencias, son fundamentales para la consecución de consensos, la intersubjetividad que podríamos llamar. Y finalmente, en relación a la configuración de productos o la configuración de elementos que podrían ser estables, pues sin duda eso es evidente. Déjenme señalar aquí un ejemplo que sucedió con la exposición de los 200 años en el Museo Nacional, en la que se hizo evidente el papel que las ciencias sociales y específicamente la historia y el tipo de historia que era contada allí se hizo evidente. Esta exposición mostraba una manera diferente. Yo no sé si todos tuvieron la posibilidad de ver esta exposición, la cual fue llamado Las historias de un grito, 200 años de ser colombianos, que fue coordinado por Cristina Lleras y que abrió una polémica a nivel nacional en la que hubo concurso de intelectuales de la talla de Jesús Martín Barbero y de la anterior curadora del museo, Beatriz González, sobre lo que era presentado en el museo, porque aparece, por ejemplo, una, que no sé si la vieron, una estatua de Bolívar con una peluca afro, ¿sí? Que hacía evidente la invisibilidad de los
afrocolombianos en la historia estabilizada de Colombia. A esa caja negra de la historia es a la que me refiero también cuando hablo de esta ciencia de certezas y esta ciencia estabilizada que necesita abrirse y mostrar otras alternativas. Tal vez este sea un buen ejemplo para mostrar las posibilidades que tendrían dinámicas de apropiación en los museos, que sin duda son polémicas, pero que nos permiten también ver lo que está detrás en la construcción de historias estabilizadas. Bien, espero haber respondido a esa pregunta. En relación a la pregunta de la empresa privada, bien, esa es una pregunta muy compleja, porque sin duda la empresa privada ha venido participando activamente en la financiación de museos interactivos, máxime cuando los museos interactivos, con contadas excepciones en Colombia, tienen financiamiento estatal. No voy a hablar del tema colombiano porque es un tema muy espinoso. Voy a usar ejemplos de otros casos de América Latina y de manera tangencial algunos casos colombianos. Algunos de mis textos han problematizado ese tema, los podría disponer en la plataforma para que ustedes los revisaran. Pero un buen ejemplo de este caso es el Museo Papalote, Museo de los Niños en México, que fue promovido con el apoyo de Bimbo, y al interior del museo ustedes pueden encontrar exposiciones financiadas por diferentes marcas. Una de ellas, un mini mercado patrocinado por Walmart, en la que tú podrías entrar y vivir la experiencia de hacer mercado en un Walmart. Pero también hay exposiciones de Pfizer, de Huggins, de diferentes marcas en este escenario. O en el Museo de Espacio Ciencia en Uruguay, en la que se hace una exposición de alimentos financiada por Nestlé. Aquí el problema no es que la empresa privada financie esas exposiciones. El problema es que las agendas de marketing y promoción de los productos primen sobre otros aspectos que también deben de incluirse en las exposiciones que están presentes en el museo. Porque llama la atención en una exposición financiada, por ejemplo, por Sofasa o por Sofasa Renault y Liberty en Maloca, que en un espacio de movilidad ciudadana no aparezcan las bicicletas, ¿sí? Uno pensaría que allí primaron intereses de las que claramente estaban promoviendo automóviles y seguro para automóviles sobre otras dinámicas que también suceden en la ciudad y que deberían estar presentes en la exposición. Luego, aquí el punto es que eso implica un reto importante para los museos en aspectos relacionados con la negociación y con saber los límites hasta los cuales esa negociación es posible. Con la dificultad de requerir esos recursos y esos financiamientos y que muchas veces no es posible negociar. Paralelo a que existen estos museos que sin duda tienen un involucramiento importante de la empresa privada, existen otros en los cuales la empresa privada no ha tenido la mínima participación, pero también en términos de recursos se convierte en un problema porque no hay manera de desarrollar sus actividades. Esa es como la gran dualidad y la gran dinámica. No sé si logré responder, pero esos son como los elementos que yo identifico inicialmente. Perfecto.
Muchas gracias, Manuel. Muy bien. Ahora seguimos con el orden de participación. De las manos que se levantaban estaba el turno de Paola. Paola, tienes la palabra, por favor, activa tu micrófono. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Perfectamente. Bueno, gracias. Bueno, bueno, yo soy Paola Sierra del Zoológico de Barranquilla. Mi pregunta iba un poco orientada desde el enfoque que plantea, o la mirada de la ciencia que plantea la apropiación social. ¿Qué orientación nos podría dar Manuel, para el tema de lograr esos nuevos guiones que habría que construirse, sacándonos un poco de las colecciones, que es lo que está pasando actualmente en las entidades museales, que todavía seguimos concentrados en la colección y en como un transmitir información a partir de la colección existente, y nos agarramos un poco de ahí. Pero si nosotros desde las entidades museales tenemos que generar procesos de apropiación social, tendríamos que reevaluar nuestros guiones y tendríamos incluso que construir un nuevo currículo, pensando un poco como el currículo como aquello que nos orienta y que nos permite saber sobre qué vamos a mediar, si sería, cómo lograr esa conciliación, incorporando situaciones reales y cotidianas y problemáticas. Es decir, y un poco con lo que estaban hablando, si una empresa, no sé, energética, que está siendo cuestionada, llega a patrocinar una colección en una entidad museal, uno de los temas o del contenido de los currículos o de los nuevos guiones debería ser un poco poner ese problema sobre el tapete, y no hablar un poco o sea, mejor dicho, no centrarnos más en las colecciones, sino en situaciones y en problemáticas que permitan desarrollar pedagogía crítica y pensamiento crítico dentro de los visitantes. Entonces, ¿cuál es el punto de vista de Manuel? O sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a lograr apropiación social? Pero es obvio que con los guiones actuales de muchas entidades museales no vamos a poder hacerlo. ¿Aló? Perfecto. Sí, perfecto, Paola. Ok. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Por ahora no hay más manos levantadas. No sé, Manuel, si quizá... perfecto. Bueno, aló, ¿me Sí. escuchas? Sí. Sí, perfectamente. Paola, esa pregunta es la pregunta del millón. Yo voy a intentar dar algunas pistas para esto. De todos modos, es importante señalar que las colecciones en los museos de ciencia son centrales porque son instituciones científicas. Instituciones científicas que juegan un papel importante en la producción de conocimiento científico en ciertas áreas del conocimiento, porque esas colecciones en muchos museos de ciencias son referentes de la realidad de la naturaleza que está afuera, y de hecho son citadas en muchas publicaciones científicas. Hay tres elementos que caracterizarían a los museos: la investigación, la conservación y la comunicación a esos museos de ciencia. Ahora, si bien la idea no es ahora botar las colecciones y centrarnos en otros aspectos, el gran reto es cómo movilizar esas colecciones para permitir que aspectos de esa ciencia en construcción aparezcan. Y en este caso, un elemento central de esa posibilidad tiene que ver con superar el análisis de públicos e intentar análisis de contexto. Me explico. Cuando empezamos a hacer análisis de públicos en los museos, estábamos muy interesados en conocer lo que pensaban
los públicos, qué características tenían el público, y dejábamos de lado lo que estaba circulando en la realidad de esas personas, lo que se estaba comunicando en la realidad de esas personas. Hoy tenemos maneras de acceder a eso que está circulando a través de los diarios, a través de los medios de comunicación, que se convierte en una fuente importante para identificar lo que está circulando en términos de ciencia y tecnología, y aquí, por favor, entiéndame en una comprensión amplia de ciencia y tecnología, que se convierten en elementos claves para involucrarlos en el museo. ¿Por qué? Porque son temas de los cuales la sociedad tiene cosas que decir. Temas relacionados con fenómenos climáticos, temas relacionados con problemas asociados a cultura ciudadana, temas asociados a aspectos más que del objeto de la colección, con cómo ese objeto de la colección se relacionaba con otros elementos de la colección y cómo ese contexto cambió en términos del tiempo y podría explicar elementos que suceden actualmente. Ese tipo de cosas son fundamentales, es decir, creo que es necesario hacer un giro de un estudio de públicos a un estudio de contextos, es decir, reconocer que estos individuos están incrustados en una realidad específica y que más allá de conocer esos sujetos nos interesa conocer la realidad en la que esos sujetos están inscritos. Esa sería una clave fundamental. Y la otra clave es que muchas veces los museos, frente a la crisis de la escuela, intentaron ocupar el papel social que la escuela tenía y se escolarizaron extremadamente. Y se escolarizaron hasta intentar, en algunos casos, convertirse aparentemente en alternativa a la escuela. Eso es un error, sin duda, que cada vez ocurre menos, pero que es peligroso en la medida en que los conocimientos que priman en la educación formal son conocimientos cajanegrizados, son conocimientos certeros sobre los cuales hay poca discusión. Lo que hay que hacer es apropiarlos para usarlos en función de comprender otras situaciones y problemas, y creo que en función de esos conocimientos certeros el museo tiene poco que decir, en tanto que en esos otros elementos que están abiertos y en discusión, el museo tiene muchas cosas para decir y muchas cosas para problematizar. Creo que esos dos elementos de el contexto y evitar esa tensión escuela-museo, desplazándola a una complementariedad, son elementos que empiezan a abrir espacios frente a ese camino. Bien, creo que lo voy a dejar por ahí, pero sin duda parte del ejercicio que estamos intentando proponerles a ustedes a partir de las prácticas es que muchas de esas respuestas también puedan aparecer desde las realidades que ustedes desarrollan, o esos pequeños giros que pueden hacer ustedes a partir de estas provocaciones que nosotros hacemos. Por eso los consideramos como pares, y por eso creemos sinceramente que ustedes también tienen una gran parte de la respuesta. Yo voy a dejar por ahí en términos de esas preguntas. Perfecto, Manuel, gracias. Hay una mano más que se levanta, es Jimena. Tienes la palabra, por favor, activa tu micrófono. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Bien. Perfectamente. Qué bueno. Mira, la verdad es que he estado atentamente escuchando todo lo que han preguntado y obviamente la respuesta del profesor,
Y la verdad es que a mí me surge la inquietud por lo siguiente: yo no trabajo directamente en un museo, yo trabajo en una institución en mi país, yo soy chilena, que por lo que me dice es similar a lo que hace Colciencias en Colombia. Por lo tanto, todo lo que se está hablando de ver de qué manera nosotros podemos reflexionar en relación a lo que hace nuestra institución, no sé, a mí se me hace un poco más complicado porque es bastante más amplio y trato de bajar la situación. Ahora, lo que acabo de escuchar al profesor me llama mucho la atención y creo que un poco a lo mejor ese es el problema. Siento que todos nosotros, tanto ustedes como acá, estamos intentando seguir el contexto de las personas a las que queremos llegar y van cambiando muy rápidamente. Esa es la sensación que tengo, porque cuando uno intenta usar incluso redes sociales, siempre estamos como un poco desfasados. Entonces, me gustaría saber un poco en relación a eso mismo, de qué manera en verdad nosotros podríamos lograr tocar a nuestros públicos y encontrar una forma. La verdad es que eso es algo que me tiene curiosa por saber de qué manera el profesor nos podría orientar, o por lo menos, si es que me lo puede decir a mí. Gracias. Perfecto, Jimena, muchas gracias. Muy bien. Bueno, no, hay otra pregunta, entonces vamos primero con Nancy y después volveríamos con Manuel. Nancy, tienes la palabra. Por favor, activa tu micrófono. Nancy. Okay. Sí, te escuchamos, es muy, muy bajito. Pues yo te escucho muy, muy bajito, no sé los demás cómo están escuchando. Yo. Sí, no se escucha. Te tocaría tratar de hablar lo más duro posible. Bueno. Pero yo creo que, Nancy, yo sé que me estás escuchando, yo te escuchaba, pero bajito. Si quieres, eso sí es un tema de configuración de audio. Si te parece, intenta configurar el audio como pues digamos, con el asistente de configuración que está ahí en la pizarra. Y mientras que tú haces esa tarea, digamos, vamos con Manuel y volvemos contigo en un momento. ¿Vale? Muy bien, Manuel, si quieres. Hola. Sí. Sí. Claro, esa pregunta que nos hace la colega chilena, sin duda es la pregunta central en términos de cómo lograr involucrar a los públicos en las dinámicas del museo. Y el secreto está en términos de proponer temas que hagan sentido a la realidad de las personas. Y me voy a referir a lo siguiente. Esto, aunque aparentemente es como la problemática reciente, es un problema que Paulo Freire identifica en la década de los 70, y de hecho el texto que te voy a referir fue desarrollado en Chile en el trabajo de extensión de ingenieros agrónomos, que se llama Extensión o Comunicación, en la que Freire identifica que el problema en la alfabetización y el problema de aprendizaje en la alfabetización ocurría porque estábamos usando temáticas descontextualizadas de la realidad de las personas que no hacían sentido ninguno para ellos, y que estábamos desconociendo construcciones de sentido que las personas tienen frente a su realidad. Me explico a lo que me refiero. Cuando yo hablo de un análisis de contexto, me estoy refiriendo en un escenario en el que realmente suceda un encuentro con los públicos que nos permita identificar aquello que Freire va a llamar un lenguaje vocabulario, aquellas palabras que tienen un significado diferente de un significado del diccionario. Freire usa el ejemplo
del pescado para una población de pescadores, para el cual pescado significa trabajo, sobrevivencia, futuro, presente, en tanto que la palabra pescado para una persona de la ciudad es totalmente diferente, que no pasaría eventualmente de ser un alimento o un tipo de carne. En ese orden de ideas, encontrar esas situaciones problema se convierte en la gran dificultad, y para ello, en la década de los 70 y 80 en Brasil surgió una metodología que se conoce como temas generadores, que fueron diseñados para la enseñanza de la ciencia. Esos elementos de temas generadores usan aquella idea de Freire de los círculos de cultura, pero incluyen elementos que nacen de una investigación previa sobre la comunidad, es decir, identificar cuáles son los problemas, cuáles son sus dificultades, ayudarles a decodificar la realidad en la que las personas están inmersas, e incluir esos temas dentro del currículo y en este caso dentro del museo. Estoy haciendo una abstracción allí. Ese es el elemento central, pero ojo con esto. Esto nos pone a pensar en unos escenarios localizados que no pueden universalizarse, porque peligrosamente, y esa era como la trampa en la que cayeron los museos en la década de los 90, y era que uno podría universalizar artefactos y copiarlos de los museos que tenían más visibilidad. Así uno llega a museos que no sabe si está en Estados Unidos o en América Latina, porque fueron comprados llave en mano, ¿sí? Pero esos objetos no hacen sentido para la realidad de las personas, porque esos objetos también encarnan elementos culturales y sociales que hay que construirlos localmente. Luego, les tengo una mala noticia: no existen museos universales, los museos son localizados, son situados y están inmersos en contextos específicos. Luego, la venta y comercialización de artefactos que se hicieron populares en el boom de los Science Centers, y que de hecho generaron toda una industria de comercialización de artefactos, pues no funcionan. Y en eso los museos de ciencias sociales, los museos de historia, los museos nacionales, en eso sí nos llevan años luz en relación a los museos de ciencia, y es que ellos sí reconocen claramente que estos elementos son situados, localizados y obedecen a contextos específicos. Eso es como mis reflexiones que te pongo sobre la mesa, pero podemos discutirlo más ampliamente. No quiero tomarme más tiempo del necesario. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Muy bien. Pues no sé si hay algún comentario o alguna pregunta final. No hay más manos levantadas por ahora. Entonces, bueno, yo creo que en este caso, pues seguiríamos conversando, yo creo, en el marco del curso, ¿verdad? No, pues si no hay más comentarios, entonces, bueno, sí, perfecto. Yo creo que ya con esto podríamos terminar esta sesión. Bueno, como ustedes saben, bueno, Cecilia, perfecto, Cecilia. Claro, Wilmer. ¿Se oye? Sí, perfecto. ¿Me oyes? Estoy un poco engripada. Quería agradecer a Manuel esa presentación tan concreta, tan específica, y sobre todo esa hermosa conexión entre la situación específica a lo largo de su presentación, la reflexión crítica y la conceptualización que nos lleva a la apropiación. Es decir, situación, reflexión, concepto de apropiación. Me llamó mucho la atención y soy partidaria de verdad de que no hay museos
de la ciencia, comillas, dura, comillas, universales. Y también el hecho de las preguntas de los participantes, sobre todo con la preocupación del acceso a los públicos y cómo un museo que tiene una ciencia estabilizada, suponiéndose que sea la ciencia dura, puede llegar a estar en un contexto para poder contextualizarse, situarse e interesar al público específico a través de los sucesos, como por ejemplo, podría decir, el problema o la situación del agua, la situación de fenómenos naturales, la situación de situaciones de riesgo, como puede ser un movimiento, un terremoto, es decir, que siempre la ciencia es social, aun cuando la llamemos dura. Manuel, muchísimas gracias por la oportunidad. Perfecto. Muchas gracias a ti, Cecilia, también por por tu intervención. En ese sentido, bueno, también a ti, Manuel, también agradecerte mucho. Creo que hoy de nuevo nos has dejado bastantes líneas, bastantes ideas. Estas conversaciones, como bien lo indica Manuel, pues bueno, son amplias y afortunadamente tenemos el espacio virtual del curso, ¿no? Para seguir hablando, seguir intercambiando, seguir profundizando en estas dinámicas. Claramente nos queda mucha tela por cortar, pero bueno, tenemos todavía esos espacios grupales, tenemos nuestra sistematización que para seguirla dialogando ahí con los demás y con los profesores, por lo que bueno, todavía tenemos mucho por delante. Yo también, bueno, agradecerles por su participación el día de hoy, invitarles a que pues, estén muy pendientes de las actividades del curso. Ya estamos de nuevo, como les decía al inicio, estamos en la mitad de la unidad 2. Nos queda, digamos, una semana casi, un poco más de una semana para terminar esta unidad 2. Y pues bueno, ya vamos más del 60% del curso, así que muchas ganas, mucho ánimo. Sigan ahí muy pendientes, cualquier pregunta, cualquier duda ahí con los profesores, también con sus compañeros, aprovechense mucho entre ustedes también. Y bueno, sigamos adelante. Para todos y todas, muchas gracias, muy buenas noches y seguimos en contacto en el mundo virtual. Que estén muy bien y buenas noches.